40 años sin un buen bolso, 40 años con las mejores, peores ropas, 40 años con... No, el Señor quiere acelerar tu vida y quiere poner esa palabra por obra, pero Dios necesita, ¿no es cierto?, tu obediencia. Amén. Dios va a elevar tu vida para que puedas ser bendecido. Dios quiere acelerarte antes de su venida para que se cumplan las cosas que se tienen que cumplir en su vida. Amén. Entonces, es importante que hagamos algo para este aceleramiento. Como yo le hablaba hace un momento, ¿no es cierto?, que tenemos que rendir en las áreas que el Señor nos está pidiendo, porque son justamente las áreas que nosotros hemos sido reincidentes. Esas son las áreas donde nosotros tenemos un problema, por eso es que no se dan las cosas. Entonces Dios te está pidiendo a tener un corazón con fruto, a ser más compasivo. Nosotros no tenemos que ocuparlo de la otra persona, usted tiene que ocuparse de usted. ¿Me entiendes? Ay, que me pide a mí nomás y no le pide a nadie más. Es que resulta que el Señor, por ejemplo, a mí en el caso mío, Dios me pide en el nivel mío. Por algo Dios me tiene enseñándote, porque yo ya viví algunas etapas que tú estás recién viviendo. Entonces, tú no te puedes comparar con una persona, no sino con otra persona. Tú tienes que ver el caso tuyo al que Dios le apremia de bendecirte. Amén. Le apremia bendecirte. Entonces tienes que fluir en el amor. El amor es la plataforma donde Dios va a acelerar tu destino, en el amor. Número uno, Dios quiere que te sanes para poder acelerar tus bendiciones. Porque una persona enferma no va a disfrutar sus bendiciones, va a ir enferma a dañar a ese nivel donde esa persona quiere ir, va a ir enferma, Dios la quiere llevar ahí, pero una persona enferma va a dañar a la gente, se va a dañar ella misma y no va a disfrutar esa bendición. Por eso es que Dios nos está pidiendo, Dios quiere acelerar nuestras bendiciones, pero quiere que te sane del rechazo. Es importante sanarse del rechazo, porque una persona que tiene ese problema se siente rechazado por todo, que nadie la quiere, que nadie la haga aquí, que no la invitan a predicar, que no la llevan a orar, que no la llevan a sanar, que según ella la persona está llena de dones. Entonces, y es verdad que el Espíritu Santo vino, nos bautiza, los llena de dones, pero esos dones el Espíritu Santo no quiere que con estos dones nosotros nos perdamos. Quiere que con estos dones nosotros podamos edificar la iglesia. Nosotros vamos a meterlo al cuerpo de Cristo. Porque la gente que no tiene estos frutos, no tiene el fruto del amor, que tiene rechazo, va a formar una gente con rechazo también. Pues no vamos a liberar a nadie, sino que vamos a estar del rechazo, vamos a estar ministrando a otra persona y vamos a estar traspasando eso. ¿No es cierto? Las que son pastoras, las que han estado pastoreando, ellas saben que esto es así. ¿No es cierto? Las que profetizan, las que han salido a otras iglesias a profetizar y que Dios la está moviendo en un nivel, ellas saben que uno tiene que estar sana para sanar a la gente. Uno no puede estar con un demonio de rechazo dentro, poniéndole mano a las personas, hablando y así dice el Señor y que toda la cosa. No se puede. Tiene que estar sana para sanar. Amén. Entonces Dios quiere acelerar tus bendiciones y el número uno te pide que te sanes del rechazo. Y también que te perdone, porque una persona que no perdona es inmadura. Porque la palabra de Dios se supone que nos da crecimiento. La palabra de Dios es el nutriente que nosotros nos hace ser esos árboles de vida. Entonces tenemos que perdonar. Amén. Tenemos que ir nosotros, no podemos ir enfermas, no podemos ir frustradas, ¿no es cierto? Porque todo en un nivel donde Dios te quiere llevar te va a hacer mal. Entonces, Dios quiere que usted sea madura y que si la palabra, porque la palabra de Dios es su directriz, y si la Biblia dice perdonad, será perdonado. Nosotros tenemos que ir a perdonar. Aunque la gente fue culpable. Mire, aquí a José, los hermanos eran culpables. ¿Por qué? Porque los hermanos lo amarraron, lo echaron en un hoyo, lo querían matar. Si no fuera por uno de ellos que dijo, no, no lo matemos, vendámoslo nomás. Pero lo querían matar. Le tenían tanta envidia que lo amarraron y le tiraron a un pozo. Y de ahí lo vendieron a unos mercaderes. ¿Y por qué Dios permitió todo eso? Porque Dios quería usar a ese hombre para preservación de vida en una nación extraña. Dios te quiere llevar a otros países a profetizar. Dios te quiere llevar a otros lugares con tu ministerio, con tus dones, con lo que el Padre te ha dado. Pero tienes que perdonar porque perdonar es ser maduro.
es bajar el cielo, es recibir perdón de Dios, es sanarte. Amén. Entonces, injustamente los hermanos lo dañaron tanto a la gente que está al lado. Fíjese que la gente más directa, los que más se supone que tenían que darle amor a él, aplaudirle y todo el tema, pero esa fue la gente que le enterró los puñales a José, y era un hombre inocente, solo porque el padre le había dado una linda capa de color. Fíjese que yo he vivido eso muy de cerca, de toda mi familia con mi capa de colores. Un celo, una envidia de la religiosidad, una cuestión tan grande. Imagínense, rechazo de mi familia, rechazo de los padres, de los hijos, de los hermanos, por mi capita de colores. Los profetas bien los odian o los aman. Entonces, esa capita de colores. El diablo tenía una envidia de esa capa de color. Quería a José, ¿no es cierto?, que fuera un esclavo, como todos los esclavos. Dijo, ¿qué tiene? Este no tiene nada de particular. Quiero que sea esclavo como todos los esclavos. Vendámoslo. Y lo vendieron. Y después la mujer de Potifar lo acusó, como él no quiso tener nada con ella, lo acusó, lo acusaron, lo injuriaron, porque querían ensuciar, echar basura en su testimonio. Entonces, pero él tuvo que perdonar. Y se fue ahí a una cárcel. Y como él tenía dones ahí en esa cárcel, él estaba humilde ahí en esa cárcel. Le había crecido ese pelo, esa barba, y tenía la ropa de los prisioneros. Y ahí en las letrinas, en la cárcel, en los hediondeses, ahí en las cárceles denigrantes que eran en esos tiempos. Y ahí estaba este pobre hombre inocente, pero el Señor Jesucristo tenía un día para hacerle justicia. Y Dios tiene un día para acelerar tu vida. Ese día que Dios le hizo justicia, vino todo junto, Jenny. Mira, le cambió la ropa, le afeitaron la barba, le pusieron anillo de oro, le pusieron collar de oro, lo subieron a un carro, le dijeron a la gente que cuando él pasara tenían que arrodillarse. Fíjese bien, porque Dios una honra muy grande. Entonces Dios no quiere, ¿no es cierto?, llevarte a unas plataformas para frustrarte y que no estés preparada. Porque una gente que no está preparada va a una plataforma, a otra plataforma, se frustra, porque quiere hacer todo lo que está haciendo la gente en esa plataforma. Entonces, por eso para el aceleramiento Dios te está preparando, y Dios te va a llevar y te va a poner en lugares altos, y te va a llevar como llevó a José, pero tiene que vivir primero. Número 2, tiene que ser persistente en la oración y en la palabra del Señor para tu Número ascenso. 3, madre. Al Número 3. número 3, ya, mi hijita, número 3. Entonces, porque primero, ¿no es cierto?, Dios quiere que lo sanemos. Número 2, que nos ejercitemos en la oración, ¿no es cierto?, y en la palabra del Señor, ¿no es cierto? Porque Dios, ¿no es cierto?, no nos puede llevar a niveles si no estamos preparados. Y que yo quiero ir allá, que me voy a estar en la tele, que voy a estar acá, pero la palabra que llevas a lo mejor es una palabra que no es una palabra relevante para ese nivel. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en los niveles donde Dios nos tiene, porque yo no voy a estar anhelando lo de la Yesenia Tim, por ejemplo. Sería bonito que yo fuera como ella o que el Señor me pusiera, pero ella tiene la tremenda revelación de Dios. También yo que, no, yo como Ana Méndez, no. Ella es una mujer que Dios la tiene en otro nivel, porque Dios le ha dado unas cosas, pero muy grandes. ¿Me entiendes? Le ha dado cosas mayores, y yo tengo que estar en el nivel que Dios me tiene orando, clamando y orando por ella. ¿Me entiende? Porque nunca usted va a ser en un aceleramiento que Dios lo va a llevar al tiro a ser número 1, no. Tiene que aprender a ser un número 3, un número 2 y después un número 1. ¿Me entiende? Y si es que llega al número 1, porque hay personas que Dios los tiene para unas plataformas y a otras para otras plataformas. Pero para Dios todo es igual. Entonces, ahora, acá dice, para llegar a nuestro destino, ¿no es cierto? Tenemos que tener el corazón de Dios, porque Dios quiere que rindamos ahí, ¿no es cierto? Sanar nuestro corazón es importante, un corazón benigno, ¿ya? Un corazón benigno que todo el tiempo, que yo acá. Entonces, saque esos demonios de su vida, ¿ya? Porque, mire, esta plataforma es para gente que quiere dejarse circuncidar por la mano de Dios, y que esa persona soporta esta reprensión, porque la reprensión es fuerte, muy fuerte.
Pero nosotros tenemos que soportar esta disciplina, porque si no somos disciplinados y no nos dejamos disciplinar, nosotros vamos a hacer más de lo mismo nomás. Y Dios no quiere eso. Amén. Entonces, también dice que le dio territorio y en la tierra de tu honra va a ser aplaudido tu don. En la tierra de tu honra, ahí va a ser aplaudido su don. ¿No es cierto? Vemos que él llegó a una tierra que lo honraron porque Dios usó un faraón para que creyeran el sueño de este joven, para que creyeran el plan que Dios le había dado a este joven de preservación de vida, de poder acumular la comida y todo, y que venían los 7 años de escasez, los años de abundancia y después la escasez. Entonces Dios va a preparar a una gente en un tiempo para que crean lo que tú portas, porque va a ser la tierra de tu honra donde tú vas a poder desempeñar tu don y va a ser aplaudido tu don. Porque él siempre tuvo el don, si él soñaba de que, siempre soñaba en la cárcel, soñaba en el hoyo, en todos lados soñaba porque era un soñador. Soñaba incluso antes que lo metieran preso. Soñó el sueño de las espigas, soñaba muchas cosas este niño. Entonces, en esa tierra, Dios va a preparar una tierra donde tu don va a ser aplaudido, ¿no es cierto? El proceso te hará más humilde y dependiente de Dios. El proceso nos hace más humilde porque Dios no quiere una falsa humildad. Dios quiere una humildad genuina y legítima. A mí me ha tocado formar gente a lo largo de todos estos años, adoradores que tocan los instrumentos preciosos, otros que cantan maravilloso, otros que predican precioso, pero si no se dejan formar, yo vi muchos que cayeron en el camino, que tenían unos dones tremendos, unos llamados tremendos, que se subían a la plataforma y eran como Benny Hinn, imagínense, movían los mantos, la gente caía, pero no se dejan formar. ¿Qué me va a enseñar esta señora? ¿Qué me va a enseñar acá? No es la señora, es Dios que está en la mano del Señor que está ahí sobre su vida porque lo ama, porque la ama tanto el Señor, porque Dios quiere que usted sea grande un día, que sea grande, que sea muy grande. Y usted va a formar a otras personas, va a decir, no, mijito, no es por acá, es por acá. Yo estoy viendo claramente que es por acá. Fíjese que hasta el don de uno se nivela cuando uno se deja formar. Se nivela el don, porque uno comete muchos errores, demasiado. Yo fui una mujer muy almática. Yo si alguien me daba vuelta la cara, yo me ponía a llorar y decía, ellas no han vivido lo que yo he vivido con Dios. Y si ellas supieran todas las visiones, todas las cosas que salí del cuerpo, que aquí, las cosas que Dios me ha hablado, esa señora que me pone mala cara, las pastoras me ponían unas caras feas, pero muy feas. Yo no culpo a todas las pastoras. Fue el proceso de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que haces tú aquí? Y unas cosas feas. Y yo con tanto amor las he amado y las he honrado. Siempre cuando publican algo yo le pongo que me gusta porque tengo un sano corazón. Tengo un corazón sano que es benigno y no maligno. Porque si no fuera por esa formación, yo me hubiese perdido con el don. Quizás estaría por ahí, no sé, me hubiese perdido porque lo habría hecho a mi manera y no a la manera de Dios. Y siempre Dios nos va a tener a nosotros, los va a tener bajo su mano porque Dios no nos va a soltar. Nunca nos va a soltar el Señor. Amén. Nunca la va a soltar. Entonces, en tu tierra de honra, Dios te va a dar un pueblo que te va a aplaudir el don que Dios te ha dado. El proceso te hará más humilde y dependiente de Dios. Y también Dios te hará justicia. Se va a destapar la mentira del diablo. Te hará justicia. Porque yo veo que el sidoso se junta con los sidosos. Los leprosos se iban a un lugar donde estaban todos los leprosos, porque ahí entre ellos se apapachaban las lepras. Pero hubieron unos leprosos que salieron de ahí de ese lugar de lepra y fueron a encontrarse con Jesús. Es importante que nosotros, todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida, tenga un encuentro con Jesús. El don, el ministerio, la familia, la salud, todo tiene que tener un encuentro, porque Dios nos va a acelerar. Esos leprosos recibieron un aceleramiento. Eran 10 leprosos. Y cuando recibieron sanidad, unos se fueron acelerados para otras vidas. Pero habían otros que dijeron, yo voy caminando con Cristo. Vamos a dar la gratitud, que es lo primero. Entonces Dios te va a hacer justicia cuando haya gratitud en tu vida. Gratitud por el proceso,
gratitud por todo. Nosotros todos los días tenemos que agradecer por el alimento, por la vida, porque podemos mover este cuerpo, porque hay mucha gente que está privada en los hospitales, que no pueden mover su cuerpo, gente que ha tenido accidente y tiene sus miembros quebrados. Mire, esto es muy sencillo, este discipulado, pero nosotros tenemos que nivelarnos para el aceleramiento, tener el corazón de Dios, porque el amor es la plataforma donde Dios va a hacer el aceleramiento en tu vida, porque el aceleramiento no te puede destruir, te tiene que bendecir. Te tiene que bendecir el aceleramiento. Vas a florecer en un altar como una flor bella. Vas a aparecer en un altar como una flor bella. Y la gente que va a estar a tu lado va a decir, es la misma del altar, es la misma de la casa. La misma del altar es la misma de la casa. La que besa en público, besa en privado. La que ama, la que da en público, también da en privado. Porque usted va a florecer. El aceleramiento te va a hacer florecer, porque va a ser un crecimiento sobrenatural que Dios va a hacer en tu vida. Pero necesitamos nosotros, ¿no es cierto?, nivelarnos con Dios. Y en Génesis 42, mira lo que dice la palabra del Señor. Viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Dice, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Porque en el día que Dios te va a hacer justicia, todas hasta tus familiares, toda la gente va a ir a ti, va a venir a ti. Él decía, vamos para Egipto, pero no sabía que en Egipto, no sabía que era el hijo de él el que estaba triunfando en Egipto. Entonces va a llegar un día que Dios te va a hacer triunfar y que toda tu familia, que la gente que te ha odiado, toda la gente van a llegar a ti porque tú vas a tener algo para preservación de vida. Nosotros no sabemos qué se va a manifestar en nosotros, si va a ser un don que va a tener prominente en tu vida, que va a ser una bendición para mucha gente. Mira, Jenny, el Señor te va a atender la estaca, mi hija, a ti te va a atender la estaca, vaya a salir del país. Dios te va a sacar, vaya a viajar a Brasil, vaya a viajar a otras naciones. Pero en el tiempo del Señor va a ser eso, porque el Señor está gestando en tu vida, Jenny, algo grande, mi hijita. El Señor está poniéndole a la metralleta, le está poniendo buenas balas, porque el tiempo del aceleramiento no te puede dañar. Dios va a ver que estás convencida, que estás entendida, que estás preparada para ir a sanar a otros, a otras naciones. Imagínense, de la cárcel directamente al trono fue ese hombre. Dice que la gente cuando ese hombre pasaba, la gente se tenía que arrodillar, porque esa fue la autoridad que Dios le entregó. El collar de oro, las riquezas del reino, el anillo de autoridad, las tierras. Fíjese bien, bienvenido en la tierra, y salían pregoneros antes, pregonando, y le dio carros, le dio aceleramiento. Entonces, Dios tiene una honra muy grande para tu vida. Viene una hora y la gente te va a venir a pedir perdón antes del aceleramiento. Usted va a saber, usted va a tener esas señales en su vida, que ya viene tiempo de restitución, que las mentiras del diablo se empiezan ¿cómo se llama? A desvanecer, a desbaratar. ¿Me entiende? Entonces, cosas que por años estuvieron ahí, pero estuvieron estuvieron en el trono, estuvieron en el tribunal de Cristo. Eso va a ser antes de tu aceleramiento, mujer de Dios. Todas aquellas cosas, los malos entendidos, la gente va a venir a pedirte perdón, va a venir los enemigos, van a venir a pedirte perdón y las mentiras del diablo van a caer, se van a desbaratar, porque Dios ha elegido a alguien para acelerarlo, para acelerar toda su vida. Y esa elegida eres tú, Stephanie. Tú eres una mujer que está cargando muchas palabras y tú eres una mujer que carga palabras y que te mueve por la palabra. Viene un tiempo de aceleramiento para tu vida y Dios te da las señales. El Señor te dice que te prepares con salud, con sanidad espiritual, que te prepares con perdón, que te prepares con el aceite en las madrugadas, que te prepares con palabra, con oración, que empieces a prepararte, porque el pueblo que Dios te va a dar va a ser muy grande, mujer de Dios, porque la iglesia tuya es una iglesia profética, porque tú eres una profeta que toca esa trompeta ahí en tu iglesia y la vas a tocar en muchos territorios porque esa iglesia se va a extender tremendamente para muchos lugares.
pero Dios te tiene que preparar con humildad, ¿no es cierto? Te tiene que preparar el Señor, ¿no es cierto? Que seamos dependientes de Él total, total, total. Uno se tiene, mire, uno se acuesta en las noches, yo me acuesto en la noche entregada porque sería tan bonito que pudiera despertar en el cielo. Me encantaría despertar en el cielo, que se me termine mi temporada aquí abajo. Me encantaría despertar en el cielo. Pero por causa de lo que Dios está haciendo, eso por ahora no es. Y así que el diablo que se vista de los colores que quiera, pero eso no es. Eso no es. Dios me dijo hace poco, son 65, no 90. Dijo el Señor. ¿Qué es lo que te pasa? Y yo, Jesucristo bendito. ¿Qué es lo que te pasa? Entonces, el enemigo a veces va a querer que tú abortes tu proceso, que tú abortes tus bendiciones, porque son las mentiras de Satanás. Quizás son las que el Señor va a ir de a poco, van a ir cayendo, porque se va a ir descubriendo que es la verdad. Ejercitarse en la oración, en la palabra. Amén. Porque imagínense que de donde es más grande un agua estancada. Una iglesia estancada que de donde es más grande. Yo vi la iglesia de Jesucristo por los años 70, 60, muy estancada. Los 60 era una iglesia muy estancada, demasiado, las mismas canciones, con los himnarios, todo, y hay ministerios que quedaron estancados con esa agua antigua. Y el Señor dice que cabalga sobre las nubes. O sea, yo voy en un aceleramiento por encima de ti y tú tienes que nivelarte con ese aceleramiento, porque yo estoy en movimiento, yo no estoy detenido con el mundo, no estoy detenido con las cosas, estoy acelerado, estoy cabalgando. Miguel, el ritmo del caballo, tum, 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 ¿no es cierto? Y por encima de nosotros. Y muchas de las que estamos conectadas vamos a sentir el galope de ese caballo. Vamos a sentir el galope de ese caballo sobre nuestras vidas, porque te quiere el Señor tomar, te quiere tomar el Señor para llevarte en ese aceleramiento que Él está. Dios te quiere llevar y mostrarte lo que está pasando en las naciones, para que te vuelvas una intercesora poderosa. Entonces, en ese aceleramiento te quiere llevar el Señor a mirar, a revelarte las cosas que Él va a hacer en la tierra. Te quiere llevar el Señor. Entonces, usted tiene que creerle a Dios. Susana, te vas a levantar con lo que Dios te ha entregado. Y tú y tu papá van a tener una iglesia muy, pero muy grande. Van a tener una iglesia grande porque Dios te llamó a ti a ser pastora con una unción profética. Dios te llamó a ti a ser pastora. Entonces, Dios te tiene que llevar a un tiempo y darte un pueblo grande. Y en ese aceleramiento del caballo, del jinete del caballo que cabalga sobre las nubes. ¿Por qué dice sobre las nubes del cielo? Porque las nubes del cielo dice que fue cuando ocultó a Jesús para arriba, se fue en una nube y volverá en una nube. Y la nube iba delante del campamento y la nube también la vio el criado del profeta, la vio desde el monte Carmelo. Entonces la nube es una señal de visitación, es una señal de movimiento del cielo para lluvia, movimiento del cielo para sanación, movimiento del cielo para acelerar nuestras vidas. Yo cabalgo sobre las nubes del cielo. Entonces, las que hemos andado en avión han visto cómo se ven a veces una alfombra de puras nubes blancas abajo. Maravilloso. Y yo siempre me figuro el caballo, me figuro el Señor cabalgando en ese caballo sobre ese, o sea, el Señor dice, la tierra mía no es la misma tuya, pues. La tierra tuya es muy tierra de abajo, la tierra mía es celestial, sobrenatural. Entonces, yo te quiero traer a mis atmósferas sobrenaturales. Yo quiero que cabalgues conmigo. Yo quiero que formes parte del ejército que cabalga conmigo. Fíjese bien. Y para eso son tiempos de aceleramiento, son tiempos que nosotros en las áreas que Dios nos está pidiendo tenemos que rendir. Déjate procesar por Dios, déjate disipular porque no te la sabes toda, no te la sabes toda. El diablo está esperando una ovejita sola, bonita, con harta lana, con dones, con todo saltando, tiqui, 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 que se vaya a la orilla de la reja. No pasa nada si yo puedo andar en la orilla de la reja, ¿no es cierto? Déjese discipular, déjese enseñar que Dios tiene para cada uno de nosotros una directriz, Dios tiene paternidades, Dios tiene autoridades que están por Dios establecidas en la iglesia,
quizá usted sabe mucho más, estudió mucho más, tiene muchas cosas más, pero este es el gobierno del cielo en la tierra, que Dios está preparando un ejército para acelerarlo, para llevarlo a otras dimensiones, para abrir puertas, portales, para abrirte caminos de luz. Dios está preparando un ejército. Y las mujeres que están aquí conectadas son mujeres poderosas, mujeres que están puestas por Dios para guiar a un pueblo de gente, ¿me entiende? Pero un ciego no puede guiar a otro ciego. Y llegó el día de la restitución, llegó el día de que Dios le hizo justicia, el día de la justicia. Y ahí llegaron todos los hermanos de José, aquí están el 42, el 43, 42 y 43 de Génesis. Todos los hermanos de José llegaron allí con sus sacos vacíos, llegaron ahí porque necesitaban alimento. Y a ese hombre que le tiraron piedra. Mira, cuando murió Jacob, te voy a contar esta historia, cuando murió Jacob, dice que vino una comitiva desde Egipto, entraron a la tierra de Israel, a los sepulcros de Abraham, a los sepulcros de los padres, y ahí lo pusieron. Y dice que la gente, los egipcios y toda la gente, escuchaban esos llantos grandes, dice que decían porque está en una tristeza muy grande Egipto. ¿Quién habrá muerto? ¿Quién habrá muerto? Y dice que los hermanos de José tuvieron un miedo tan grande cuando el papá murió, porque le hicieron una honra grande, pero ellos tuvieron miedo. Ahora que el papá se murió, mi hermano los va a matar a todos. Pero ese no era el corazón de José. Le dijo, sigan durmiendo, descansen tranquilos, sigan viviendo, disfruten con su familia. Ese no es mi corazón. Porque para que yo llegara aquí hasta el reino a ser segundo de Faraón, el Señor procesó mi corazón. Entonces, nosotros en lo poco le vamos a rendir a Dios lo que en lo mucho vamos a manifestar. Cuando Dios tenga a la, ¿cómo se llama esta niñita que está en mi Angélica? Cuando tenga a la Angélica en Cancún, haciendo todas esas conferencias, con todas esas mujeres empresarias que Dios la va a llevar, hija, a esas tierras allá en Cancún, va a estar usted dando esas conferencias, el mismo corazón en lo poco va a ser el mismo de lo mucho. En el mismo de lo poco va a ser el mismo de lo mucho. Y lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Pero hay que dejar que la mano del Señor trabaje. Y tenemos que rendirle a Dios las áreas que hemos sido reincidentes y donde no hemos sido felices. Tenemos que rendirle al Señor. Si una hermana no te gusta, no te quiere, trata de llegar a esa hermana, abrázala, ámala. Hermana, puedo hablar contigo. Yo siento que usted no me quiere, pero yo la quiero a usted. Déjeme que la abrace. Y su abracito va a ser sanador. Y el Señor va a decir, qué hermosura, mi hija, qué hermosura. O una persona que le debe, que no le quiere pagar, que no le quiere pagar y no le quiere pagar, no le quiere pagar. Y usted ya siente poder perdonarlo con esa deuda. ¿No es cierto? Que el Señor vea que eso que usted sintió fue de corazón, no de aquí para afuera. Cuando las cosas son de aquí para afuera, hasta siempre son reincidentes, porque son de aquí para afuera. Amén. Entonces, el aceleramiento tiene que ver con cambio, con llegar más rápido a nuestros destinos, ¿no es cierto? Llegar más rápido, porque cuando llega el tiempo de Dios para alguien, la cárcel no lo puede detener. Dios te va a dar territorio, todo lo que le estás pidiendo, con lo que tú tienes te vas a extender mucho más, te va a dar autoridad. Los diablos van a salir de tu tierra cuando te vean. A lo mejor ni le voy a decir fuera, cuando te vean, ¿no es cierto? Van a salir. Dios te va a vestir con ropas de lino, te va a dar cobertura como reyes. Porque tu papá espiritual, tu mamá espiritual, tus autoridades te van a amar, te van a querer, van a estar sobre tu vida porque tú estás rindiendo tu corazón a Dios. Vas a tener un collar, vas a ser bienvenida en las tierras cuando lleguen. Un collar de oro, las riquezas del trono van a venir a ti, el anillo de autoridad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Dios te ha dado un tiempo de aceleramiento, llegó el tiempo. La cárcel no te va a poder detener. Usted dígalo ahí donde está la cárcel, no me va a poder detener, porque yo estoy en formación, soy una persona en formación, ¿me entiende? Yo no quiero que seas una sidosa, que te juntes con los sidosos, con los que te apapachan el SIDA.
vamos a morir todos de sida, vamos a morir todos de lepra. Y vivían debajo de ahí de las piedras, de las rocas, y ahí ellos tenían que salir en la noche porque no podían salir en el día según la ley. Dice que los que tenían lepra tenían que apilarse en un lugar los leprosos. Y el leproso, los leprosos era un juicio de Dios, porque los que hablaban en contra de los siervos de Dios quedan leprosos. Fíjese bien. Entonces, dice que Aarón y María hablaron contra Moisés y quedaron leprosos. Entonces, solamente cuando Moisés oró por ellos, la lepra se fue, ¿no es cierto? Porque quedaron en ridículo delante del campamento y tuvieron que irse fuera a purificar y después venían entrando y todos vieron que eran los que habían vociferado. Eso era en este tiempo. El Señor es tan hermoso porque Dios se guarda muchas cosas que nosotros hacemos mal para no exponernos. Por eso en este discipulado Dios le está enseñando a usted que tiene que ser una exitosa, pero exitosa, exitosa, porque el aceleramiento no te puede destruir. Por eso Dios te está preparando. Yo soy el que cabalgo sobre las nubes, yo no cabalgo en la tierra como cabalgan los hombres aquí abajo. Yo cabalgo en las zonas espirituales, yo cabalgo en las nubes de gloria. Ahí cabalgo yo, dice el Señor. ¿Quién? Dice el salmista. Cantar salmo a su nombre, al que cabalga sobre los cielos. Los cielos, en otra habla de los cielos de los cielos. Deuteronomio 33, 26. No hay como el Dios de Jerusalén, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda. Él no cabalga porque le gusta cabalgar, sino que él está cabalgando con un propósito, de que tú te niveles con él para que todo lo que eres, lo que tienes, se acelere con él. Se acelere. ¿Cuánto quiere que se acelere su vida? A ver, todo lo que yo quiero que mi vida se acelere. Y Dios nos va a ir mostrando en lo que estamos fallando, nos va a ir mostrando el Señor porque quiere bendecirnos. Amén. Entonces, yo voy a orar. Yo creo que voy a recibir preguntas. Antes de terminar, porque empezamos a 5:30, terminaríamos 6:30. Quiero Tengo un ratito todavía para que hagan preguntas acerca del tema, acerca de su aceleramiento, qué no les queda claro o qué les gustaría a ustedes que en su proceso Dios hiciera con ustedes para que podamos orar, para que podamos nosotros ayudar. Dejo la palabra. Están Profeta, todas calladitas. bueno, yo, Natalia. Profeta, bueno, ya nos diste como, digamos que unos fundamentos, unas bases para entender cómo, o cómo, pues, como clamar para entrar en esa temporada de aceleramiento, ¿cierto? Lo que acabaste de mencionar. Yo pregunto es uno cómo puede empezar a discernir cuando uno ya está entrando en esa temporada. O sea, de pronto hay algo que a ti te haya pasado como en tus años con el Señor, que tú hayas clamado por eso y que hayas entendido que ya estás como en esa temporada. Porque a veces cuando nos estamos mirando tanto a nosotros mismos o de pronto estamos clamando por algo que queremos ver, de pronto no tenemos, digamos que los sentidos abiertos o algo así o el entendimiento. Entonces, tengo como esa pregunta o si de pronto la puedes responder con alguna experiencia o testimonio tuyo, profeta. Conocer la palabra, Nati, primeramente. Conocer la palabra, ¿no es cierto? Conocer la escritura, tener comunión con el Espíritu Santo, porque todos los dones del Espíritu, como el discernimiento, que tú lo nombraste como para discernir, son del Espíritu. Y el Espíritu Santo te entrega el don y fluye a través del don, fluye a través del don. Entonces, conocer la palabra, conocer a Dios, saber cómo es Dios, qué piensa de ti Dios, para que no te confundas, porque no, Dios me va a castigar por esto. No, los pensamientos de Dios para mí son los mejores, libro de Jeremías. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, Jeremías 1. ¿Entiende? Usted tiene que tener conocimiento de la palabra, porque Dios nunca va a pasar a llevar su palabra. Entonces usted va a ir viendo los acontecimientos de su vida con el discernimiento, con lo que el Espíritu le va a ir mostrando y con el conocimiento de la palabra, usted va a poder valorar, usted va a poder identificar cuál es la temporada que está viviendo.
¿Me entiendes? Así va a Sí, identificar la temporada. Porque a mí me han venido a dejar profecía, ya vaya a hacer esto, ya vaya, y no se ha cumplido. Porque yo sé en la temporada que voy en los tiempos de justicia de Dios. Que Dios está haciéndome justicia con la gente que me injurió. Ahí voy recién. Entonces, amén. Entonces, uno, porque el Espíritu me lo muestra, porque lo estoy viviendo, ya lo he vivido, entonces sé que Dios me está empoderando para ir a otra temporada, acelerarme para entrar en otra cosa. Ya me está despertando las madrugadas otra vez como antes, está viniendo un deseo como antes de hacer unas cosas que yo hacía antes, que el Señor, que el mismo Espíritu me llevó. Entonces, tú tienes que tener comunión con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te vaya mostrando, mi hijita, cuál es la temporada que usted está viviendo y qué es lo que va a hacer. Y lo que Dios va a hacer con nosotros ya lo ha profetizado, ya lo ha profetizado. Entonces, ¿en qué dirección podemos orar? Podemos orar en esa dirección. Señor, empodérame en tu gracia, empodérame en tu verdad que es la palabra. Quiero, Señor, confiar en ti. Espíritu Santo, revélate a mi vida. Revélate a mi vida, Señor. Muéstrame, Señor. Hablar con el Espíritu Santo. ¿Me entiendes, hijita? Porque nadie más que tú va a identificar, va a poder identificar lo que está pasando, porque tú nomás lo sabes. Amén. amén, gracias, Tan profeta. personal, es tan personal, de Dios con uno. Yo te puedo dar paso uno, paso dos, paso tres, pero es algo tan personal en tu vida. Dios te quiere acelerar. Tengo que conocer la palabra, porque así vas a conocer el paso de Dios. ¿Cómo actúa el Señor? ¿Cómo hace justicia el Señor? ¿Cómo son los de repente? ¿Cómo son los aceleramientos? Cabalgo sobre las nubes, en las esferas espirituales. Dios pronuncia un decreto y se tiene que establecer en la tierra porque hay una plataforma de amor, una plataforma de alguien que está siendo sanada y el cielo se une con la tierra y se empieza a hacer la voluntad de Dios. Profeta, yo tengo otra preguntita. En la parte que hablábamos de que Dios preparará un territorio donde nuestro don será aplaudido, eh, o sea, me queda la duda es porque, no sé, veo que en la palabra en muchos momentos los siervos de Dios tenían un don y pues en vez de ser aplaudidos, al contrario, fueron subestimados, la gente no creía. Entonces, o sea, ¿cómo saber que a pesar de que no estoy siendo aplaudido, si es la voluntad de Dios? Porque pues me imagino que no siempre va a ser el caso, ¿sí me entiendes la pregunta? No sé si me va a Claro, entender. el tema de nosotros se llama aceleramiento. Y tú me estás hablando muchas cosas del antiguo pacto. En el antiguo pacto el profeta era rechazado, en el antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto, a través del Espíritu Santo, los dones están para edificación del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios a nosotros nos procesa para que nosotros hagamos buenas cosas en el reino, para que nosotros edifiquemos el reino. Porque hay gente que con un don, ¿me entiendes? En vez de bendecir la iglesia, la destruye. Y yo he conocido pastores que tienen un llamado, que tienen dones, que entonces han destruido, o sea, han cobrado por administrar, por ejemplo, han hecho muchas cosas que a la iglesia la tienen muy herida. Entonces, el don tiene que conectar, el don que Dios te dio tiene que conectar en el cuerpo, ¿me entienden? En el cuerpo de Cristo. Y tiene que ser bienvenido, porque la gente no te va a ver a ti, a través del don tiene que ver a Cristo. Entonces, nosotros tenemos que reflejar a Cristo a través del don. El don no puede ser prominente en tu vida y tener una vida que no le agrada a Dios. Entonces, estamos hablando de aceleramiento, de que Dios va a traer a la iglesia un avance, que vamos a ser acelerados porque dice que él apresura su palabra y que son días que son previos a la venida del Señor. Entonces, todas las promesas Dios quiere bendecir a su iglesia en lo que Él está mostrando a través del Espíritu Santo. Y está dando y la enseñanza que yo estoy dando es que nosotros no tenemos que nivelarlo con la gente que la rechazan, porque esas cosas no son de Dios. ¿Me entiende lo que le digo? Por eso que nosotros, ¿quién es el que rechaza? Satanás. ¿Me entiende? Y el rechazo, ¿con qué conecta? Con el rechazo. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que sanarnos, sana para sanar. Dice que en el libro Primera de Corintios, cuando el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia acerca de los dones y de los ministerios, hablan los que sanan. Hablan que hay muchos dones, que muchos llamados y también están los que sanan. Porque
El Señor usa muchos ministerios con sanidad interior, porque un gato herido no puede ir, ¿no es cierto? Porque tú vayas por la herida, vas a ir a rasguñar a otro. ¿Me entiende? Entonces Dios quiere sanar. Usted no se puede nivelar con el antiguo pato que a Elías lo apiedraron y a mí me van a apiedrar. No se puede. Usted tiene que tratar, usted tiene que hacer un esfuerzo de mostrar a Cristo. De eso se trata. De eso se trata la restauración. ¿A qué mostró José? Mostró a Cristo. Mostró a Cristo, mostró el carácter del Señor Jesús con los frutos del Señor. ¿Me entiende? Entonces, este discipulado es para conectar. ¿Me entiende? Porque nadie se irá a congregar a una iglesia donde hay una persona que a mí no me interesa si me reciben o no, y que entonces no sirve eso. Porque el don tuyo es para la edificación del cuerpo. Entonces, número uno, conocer la palabra. Tener comunión con el Espíritu Santo. Porque Dios está formando a su iglesia, dice el apóstol Pablo, que todos los dones son para edificar y para formar al cuerpo de Cristo. Cuando él le hablaba a los Gálatas, le decía Gálatas insensato. ¿Quién le enseñó a hacer esto? Porque están apiedrando a las mujeres. ¿Por qué? Si las mujeres no hay judío, ni griego, ni varón, porque todos somos uno en Cristo. El mismo espíritu que está en un hombre está dentro de una mujer, y una mujer puede profetizar, puede enseñar, puede pastorear, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque los Gálatas estaban en religiosidad. Ellos querían heredar antes de tiempo. Y Pablo le dijo, cuando son niños no van a poder, en la mayoría de edad. Entonces, todo en el reino de Dios tiene un tiempo y tiene un proceso. Entonces, usted se tiene que nivelar en el nuevo pacto, que Cristo dio su vida y dio su sangre, la derramó entera en el Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos felices, para que nosotros conectáramos con Él, los mandó el Espíritu Santo, para que le enseñe, los guíe, no los deje solos. ¿Me entiende? Todos los evangelios de la religiosidad, fíjese bien, es gente que no tiene éxito, que están ahí en la religiosidad golpeándose el pecho, y que tenía el vestido largo, que tenía acá, que tenía allá. ¿Me entiende? La gente, no, pobre, Dios me quiere pobre y me voy a quedar pobre. No es así. Nosotros tenemos que dejarnos formar por la mano del Señor. Por eso la Biblia habla del carácter de Cristo, de los frutos del Espíritu. El apóstol Pablo habla en Filipenses, cómo tenemos que vivir en la libertad, como Cristo nos hizo libres. Por eso tenemos todo el Evangelio del Nuevo Pacto, que son todas las cartas de Paulina, que son, después de los Evangelios viene el libro de los Hechos, y vienen las cartas de Pablo, y también vienen los otros profetas, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a conectar con Dios, vamos a conectar con el cuerpo de Cristo. Amén. Ya no. Yo conocí una señora que no, que a mí no me interesa, que aquí, que allá. Esas cosas son como las luces que se encienden y se apagan. No podemos, nosotros tenemos que, con lo que Dios nos ha dado, permanecer en el tiempo. ¿Cómo mataría a la gente? Con odio, o con el rechazo que tú tienes, lo vas a traspasar para la persona. ¿Entiendes? No se puede. Madre, Necesito. es que yo le entendí la pregunta diferente a Susana y creo que yo también la tengo. La pregunta es cómo discernir aun cuando el cuerpo te rechaza, que es tu tiempo de aceleramiento. ¿Cómo discernir aunque el cuerpo te rechaza que es tu tiempo? Lo mismo que le dije a su mamá. Comunión con el Espíritu Santo, conocer la Escritura. Conocer la Escritura. Y el cuerpo no te puede abortar si eres de Dios. Porque si eres una prótesis, te va a abortar. El cuerpo no te puede abortar si eres del cuerpo. Porque vas a ser de bendición en el cuerpo. ¿Me entiendes? No te puede abortar. Ahora uno se puede exponer a escenarios de gente que está mal, que está enferma, se puede exponer con lo que Dios le ha dado. Pero eso no hace ni cosquillas, eso resfala todo, porque uno ya sabe que es Satanás, porque sabe que uno está bien con el Señor, que uno está dando fruto, que uno tiene una vida del Espíritu, que uno no tiene esas cosas dentro. Entonces, si la tiene otra persona, le rechaza, ¿cómo se llama? Le resfala, ¿no? No le hace daño, no le hace llorar, no le hace entristecerse. ¿Entiende, hijita? Y es genuino lo que ustedes tienen. Todos ustedes tienen sus cosas genuinas. Solamente que estamos todos en proceso, en diferentes procesos para poder conectar. ¿Entiendes? Eso te Pues, podría decir, Cami.
Profeta, yo, digamos que yo para afirmar un poco lo que dices, a mí me ha pasado algo, me pasó algo muy particular cuando el Señor nos dijo que compráramos el shofar. Pues yo quedé como, o sea, yo entré como en un tiempo de choque con eso, porque precisamente pensaba como, el shofar no es muy común, mucha gente nos va a rechazar, van a pensar que ya estamos pues como judaizándonos y todas estas cosas. Y entré como en ese proceso de que el Espíritu Santo como que me enseñara. Y pues ya, yo lo tengo ya por ahí hace 2 años y medio más o menos. Y pues ya el Espíritu Santo digamos que ya rompió como con eso. Y hoy en día, ahora que tú me dabas la palabra de que el Dios nos va a acelerar, pues digamos que este año ya lo hemos visto, porque una iglesia que el 1 de enero nos estaba llamando, una iglesia donde no, digamos que no, todavía no compaginan como mucho, o bueno, sí ya compaginan, porque por esa razón nos llamaron, pero quieren entrar en el río de lo profético. Entonces nos llamaron y nos dijeron, queremos que ustedes nos activen lo profético en la iglesia. Y el Espíritu Santo, digamos que yo con el tema del shofar soy un poco celosa, y yo siempre digo, Señor, guíame tú, si tú quieres que yo lo lleve, yo lo llevo. Y pues en esa iglesia el Espíritu Santo me dijo, llévalo. Y lo tocamos y eso fue impresionante, o sea, la liberación que hubo allá nunca lo había visto. Y veíamos cómo el Señor actuaba a través de ese shofar, impresionante. Y yo decía, bueno, Señor, era el tiempo, porque era una iglesia donde no se movía nada lo profético. Y el pastor quedó feliz porque él no se imaginó pues como tener el shofar, nunca habían escuchado el shofar y eso fue para ellos algo increíble. Entonces digo que sí, lo que tú dices es muy cierto, eso, sus tiempos uno los va como oliendo, el Espíritu Santo nos va dando como ese discernimiento de que, ay, el Señor está haciendo algo y nos está acelerando ya en este proceso. Entonces es muy bonito eso. Lo que pasa es que tú tienes lo profético y el Señor te está dando para que sea entendida en los tiempos.